Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal, Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy con nuestro tema número 35 de discipulado. El tema es meditando en la palabra del Señor. De más está decir la importancia que es leer, estudiar y poner en práctica la palabra del Señor. Pero, ¿qué hay acerca de meditar en ella? ¿Qué significa meditar en la palabra del Señor? Bueno, meditar en la palabra del Señor es detenerse en la lectura de la Biblia y ver qué es realmente lo que Dios quiere decirnos. Meditar en la palabra es gozarnos en ella, disfrutarla. Meditar en la palabra del Señor es detenernos y tratar de escuchar lo que Dios quiere decir para nuestra vida. Tiene sus beneficios al meditar en la palabra del Señor. Muchas veces solo cuando hacemos nuestros devocionales, solo leemos, o cuando vamos a la iglesia, nos recitan versos bíblicos, o hay personas o nosotros mismos no sabemos un montón de versos bíblicos, pero muchas veces no entendemos qué es lo que quiere decir ese verso o qué es lo que Dios quiere decirnos en ellos. Por eso es importante meditar en esa palabra, meditar en ese verso, meditar en esa historia. Y al meditar en la palabra del Señor es transportarnos a eso, a esa historia, meditarnos a esa frase, a esa promesa que Dios quiere decirnos para nuestra vida y apropiarnos de ello. Pero vamos a tratar de explicar brevemente por qué es importante meditar en la palabra del Señor. Y vamos a hacer algunas preguntas y contestarlas a través de la palabra del Señor. Primera pregunta, ¿por qué es importante meditar en la palabra del Señor? Muy bien, en Salmo 1, 2 al 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita día y noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Mira que el verso 2 empieza diciendo que es nuestro deleite, ¿ok? Meditar o estudiar la palabra del Señor. O sea que cuando dice nuestro deleite es que nos gozamos, no nos aburre, no ponemos excusas, siempre queremos estar, siempre leyendo, estudiando en la palabra del Señor, viendo qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y al hacer eso, al ser un deleite el estudio, la meditación de la palabra del Señor, dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes, que su hoja no se marchita porque está en constante bendición. Y dice que todo lo que hacemos y todo lo que haremos será prosperado. Hermanos, al meditar en la palabra del Señor, en gozo, deleitándonos en ella, ¿ok? Seremos de gran bendición y seremos bendecidos. Y aparte de ser bendecidos, que todo lo que implica ser bendecidos, dice que todo lo que hagamos será prosperado. Es una promesa de Dios, estimados hermanos, deleitarnos, o sea, meditar en la palabra del Señor. En la palabra del Señor encontramos muchas cosas que nos ayudarán en nuestra vida, estimados hermanos. Y a veces muchas personas decidimos o deciden, ¿ok? Dedicar su tiempo a otras cosas que no son edificantes, pero y pensando que eso les puede traer una alegría, un gozo. Pero al estudiar con gozo la Biblia nos trae bendición, nos trae prosperidad. Muy bien. En Salmo 119, 97 a 114, habla aquí acerca de los beneficios de meditar en la palabra del Señor. Permítame leerles y paso a paso ver cuáles son esos beneficios. Dice el Salmo 119, el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día es ella. Mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Al estar día y noche meditando en la palabra del Señor, Dios nos hace sabios, no una sabiduría de inteligencia, sino inteligencia humana, sino una sabiduría acerca de todas las cosas del reino de Dios. Y dice que nos hace más sabios que todas las personas al estudiar la palabra. Primer beneficio, nos hace sabios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Al meditar en la palabra del Señor, nos aleja de los malos caminos, porque como es sabiduría pura del Señor, nos indica y nos guía a donde quiere llevarnos. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi palabra tus palabras, más que la miel a mi boca, y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Nos hace sabios, nos quita del mal camino y nos hace inteligentes. Hermanos, la palabra del Señor tiene mucha sabiduría, sabiduría de Dios, pero también inteligencia de Dios. Solo me pongo a pensar y se me viene a la mente el mejor ejemplo hablando de eso. Cuando Pedro está siguiendo a Jesús de lejos y está fuera del presidio o donde a Jesucristo lo tienen preso, la gente le reconoció por la forma de hablar y seguramente su semblante y su porte, pero dice que su forma de hablar le delataba. Era un hombre del vulgo, era un hombre ordinario, Pedro, pero al pasar tanto tiempo escuchando palabras del Señor, hizo que su vocabulario se afinara, fuera diferente a lo normal, y por eso la gente le reconocía. Qué bueno eso. Entonces, la sabiduría, ¿ok? Perdón, la meditar la palabra del Señor me hace sabio, me aparta del mal camino, hace que no quiera pecar y me hace inteligente. Algunos de los beneficios de meditar en la palabra del Señor. Pero mira, en Isaías 55:1 dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar, perdón, tus palabras, más que la miel a mi boca. Y de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, ese es el propósito por el cual Dios quiere que meditemos en la palabra del Señor, para formarnos, estimados hermanos. Dios quiere formarnos. Es interesante cuando leemos esta porción de la Biblia donde dice que no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, a mi paladar, cada vez que sale de nuestra boca palabra del Señor, es dulce, más que la miel a mi boca, dice. Y de tu mandamiento se ha adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, estimados hermanos. Y eso produce el meditar en la palabra del Señor. Y ese es el propósito por el cual Dios quiere que meditemos en la palabra del Señor. Dios quiere formarnos. Es un propósito, estimados hermanos. Ahora bien, ¿y cuál es el resultado, ok, de una mala meditación en la palabra del Señor? Porque también hay un peligro cuando la gente transgiversa la palabra, está estudiando la palabra e intenta
convertir algunos versos o adaptarlos a su conveniencia, pensando en que eso es lo correcto, pero no es lo correcto realmente. En Mateo 22, 29 dice, ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. Jehová de los ejércitos está atentos, oí mi voz, atento a oí mi dicho. O sea que cuando nosotros nos convertimos en burladores de la palabra del Señor y no queremos ajustarnos a lo que Dios o adaptarnos o obedecer lo que Dios quiere para nuestra vida, hay condenación, estimados hermanos. Es importante entender que muchas veces tomamos a la ligera la meditación en la palabra del Señor y pensamos que no es tan importante. Muchas veces pedimos a Dios dirección, pero esa dirección que pedimos es lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos escuchar. Buscamos consejo en ese sentido, porque queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Y cuando el consejo va contrario a lo que nosotros pensamos que es lo correcto o lo que sería bueno para nosotros, nos molestamos y dejamos a un lado entonces el consejo de Dios. Por eso es importante que al meditar la palabra del Señor seamos guiados por el Espíritu Santo que nos convence de verdad y de pecado. Hermanos, recuerda, es importante meditar en la palabra del Señor, porque al meditar en la palabra del Señor seremos bendecidos, seremos prosperados. Es importante, estimados hermanos, meditar en la palabra del Señor porque tiene sus beneficios. Dios nos hace sabios y nos aparta del mal. Es importante meditar en la palabra del Señor porque el propósito es enseñarnos, es formarnos haciendo sus discípulos. Es importante meditar en la palabra del Señor para que no nos desviemos del buen camino y caigamos en el mal y no ser condenados. Entonces, hermanos, empecemos a meditar en la palabra del Señor día y noche. Y como dice el Salmo 1, seremos como árbol plantado sobre corrientes de aguas donde la hoja no se marchita y todas las cosas nos saldrán bien y todas las cosas nos harán que seamos prosperados. Bien, hermanos, bendiciones. Gracias por estar aquí en nuestro canal. Nos veremos en otra clase de discipulado.